buenas noches. Es martes, esto es Al Cierre. Como saben, en este programa ponemos el foco en la economía y hoy vamos a hablarles de lo que es la noticia del día, y es ese tirón de orejas de Bruselas a España y bueno, pues las dudas que ha mostrado la Comisión Europea sobre el presupuesto, los presupuestos españoles. Ha dicho Bruselas a España que no cree que pueda cumplir con la previsión de déficit, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha apresurado a decir que no nos preocupemos, que España, como siempre, finalmente cumplirá. Unas palabras que ha refrendado el ministro de Economía. Y bueno, pues con unas elecciones en puertas, la verdad es que imagino que a los ciudadanos les preocupa si esto se va a cumplir, qué va a implicar el hecho de que se tengan que modificar esos presupuestos para adecuarlos a las premisas de Europa, si esto va a traer más recortes, si va a traer subida de impuestos, y todo ello, como les decía, con unas elecciones en puertas en las que nadie quiere dar un paso adelante hasta que no pase la fecha del 20D. Hoy contamos con nosotros, entre nuestros tertulianos, para analizar esta cuestión que imaginamos que a ustedes les interesa, con Pedro Luis Sánchez Gil, jefe del Departamento de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Anabel. Encantado de estar una noche más contigo en este estupendo programa de Información TV. Y como he dicho en algunas ocasiones, cuando has tenido la amabilidad de invitarme, cuando damos aquí una opinión, que yo creo que lo tiene en cuenta cualquier espectador, es eso, es una mera opinión. A veces seguramente necesitaríamos más matices. Yo estaría encantado, porque puedo defender una idea con firmeza, pero me gustaría que, si me convencen de lo contrario, pues decirle a mi contrincante en una tertulia o en cualquier otro sitio: oye, tienes razón, y además no te voy a odiar por eso, ¿no? Ajá. Que muchas veces cuando se da la razón, al final se le coge manía al que se le da. Lo importante es saber darle a una persona la razón y, no obstante, pues poder apreciarlo personalmente y como persona. Así hacemos aquí las cosas, Pedro, ya lo sabes. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos enseguida. Nos acompaña también Juan José Bolufer, tesorero del Colegio de Economistas. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Muy Gracias bien por estar un día más aquí, porque, como siempre os decimos, la opinión del Colegio de Economistas en un programa en el que hablamos de economía es fundamental. Muchas gracias por invitarnos. Intentaremos dar esa opinión con la moderación que ha comentado nuestro compañero Pedro. Muy bien, pues está con nosotros también Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Muy bien, estás? Buenas noches y muchas gracias por invitarme una vez más a este programa. Gracias. Hoy tenemos la mirada puesta en Europa, así que hemos considerado también que tu presencia aquí hoy era fundamental. Y bueno, pues muchas son las dudas que se plantean con respecto a esa noticia que saltaba a los medios. Como dice hoy el diario Información, Bruselas ratifica sus dudas sobre el déficit y pide a España cambios en los presupuestos. En un principio parecía que, aunque Bruselas había expresado estas dudas, bueno, pues había una especie de acuerdo tácito para que estas dudas, entre comillas, o estas modificaciones o estos cambios se dejaran en el cajón hasta después de las elecciones. Pero, bueno, pues parece ser que los cambios deben o tienen que ser importantes para que surtan efecto, y es de justicia que el gobierno actual exprese sus planes para llevar a cabo las modificaciones que le pide Bruselas, y también es justo que los partidos que concurran a las próximas elecciones planteen qué van a hacer ellos al respecto, si hay un cambio de gobierno. Juanjo, ¿cómo valoras tú esta noticia? Básicamente, lo importante es que España está sometida a una evaluación por el programa de estabilidad que se firmó con Bruselas, que permitía pues unas aportaciones de fondo para sanear o equilibrar las cuentas públicas, ¿no? Entonces, en esa evaluación previa que han hecho, parece que los datos... España tiene que cumplir un objetivo que está pactado, que es del 4,2 como máximo de déficit al final del año 2015 y el 2,8, si no estoy equivocado, en el final del 2016, ¿no? En las cuentas del 16. Entonces, parece que por los datos que se han avanzado y haciendo una proyección de cómo está evolucionando la economía y los indicadores,
parece que especialmente en el sector público de las comunidades autónomas parece que se pueden producir desviaciones que hagan superar la cifra del techo establecido de la evaluación, ¿no? Del examen. Sí. Es decir, llegamos al examen, llegamos al aprobado o no llegamos. Entonces, cuando Bruselas tiene dudas de que algún Estado va a incumplir total o parcialmente alguna de las recomendaciones pactadas, le dan pues, toque de atención. Efectivamente, y eso es un poco la línea de lo que ha sucedido, ¿no? O sea, es un aviso, es una advertencia para que incorpore nuevas reformas o para que haga un seguimiento diario de las decisiones que están adoptando o para que esté encima del cumplimiento de las otras administraciones públicas, porque la administración local está cumpliendo a rajatabla. Es decir, el sector local incluso es posible que este año aporte un pequeño porcentaje de superávit en las cuentas anuales. Pero las comunidades autónomas ya se ha visto que en las liquidaciones parciales semestrales que se están produciendo desviaciones. Ha habido elecciones y posiblemente algún gobierno haya tenido la tentación de ir por encima de los niveles de gasto que estaban previstos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa advertencia, a su vez, el gobierno central la tiene que trasladar a las comunidades autónomas, que también son parte integrante de este cálculo. Claro. Y hacerles sensibles y hacerles formar parte e implicar en que al final se cumpla el objetivo del déficit. Que no es un objetivo que conlleve sanciones, pero sí que genera una mala imagen del gobierno, del Estado, frente a las instituciones europeas que son las que con las que te relacionas. ¿En qué se podría traducir estas medidas que tiene que tomar el Ejecutivo español de cara a bueno, pues a plantear unos nuevos presupuestos? Nos van a subir los impuestos, podrían subirnos los impuestos, podrían volver los recortes, porque hoy se ha oído, se ha escuchado, entre las valoraciones que se han hecho de esta cuestión, que es muy posible que los recortes que se deban hacer sean tan importantes como todos los que se han hecho hasta el momento en materia de educación y sanidad, que son los que van a ser necesarios para equilibrar ese déficit. Yo creo que es un poco exagerado. A mí me parece que lo más importante es, a efectos del equilibrio de las cuentas, es el crecimiento de la economía, crecimiento del PIB. Si realmente la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto se mantiene en los términos en los que está actualmente, que se estima que acabe el año en un 3, un 3,5, posiblemente no sea necesario en este año 2015, y ya con poco margen de maniobra, puesto que una modificación impositiva requiere unas tramitaciones complejas que es difícil que se puedan producir, lo único que cabría hacer sería que se hicieran ajustes en partidas de gastos. O sea, que algunas partidas de gastos que no están ejecutadas, que no están gastadas, que se bloquearan para compensar ese menor gasto con los ingresos que se estén produciendo, de manera que llegues a nivelar con ese déficit previsto por Bruselas las cuentas. Pero margen de maniobra en este año, en el 2015, es más en la línea del gasto. Claro, sí, porque no da tiempo a más. Claro, porque ahora las modificaciones en línea de ingresos es muy difícil, estamos en octubre, quedan escasamente. Otra cosa es en el presupuesto del 2016, en esas cuentas que ha presentado el Gobierno anticipadamente, sin saber quién las va a ejecutar, ¿no? En esa figura del presupuesto, que podían haber utilizado otras soluciones, como el presupuesto prorrogado, por ejemplo. O sea, la prórroga presupuestaria es que cuando empieza el año tienes el mismo presupuesto del año anterior, y ya el que esté al frente del gobierno en ese momento podría elaborar las cuentas con sus criterios, con su programa, con su... Entonces, para el 2016, como ahora está en fase de tramitación, cabría que se incorporaran modificaciones, pero siempre con este condicionante de que se pueda aprobar dentro del año por el gobierno que está actualmente, pero que a la hora de ejecutarlo lo ejecute otro distinto. Con lo cual, es fácil que se Menuda produzcan... papeleta tiene el gobierno en un momento en el que a 2 meses de unas elecciones cualquiera anuncia nuevos recortes. Y además es que ha anunciado recortes, pero recortes de impuestos. O sea, en el presupuesto del 2016 lo que hay es un ajuste tributario, es una bajada del impuesto de la renta y impuesto de sociedades. O sea, es decir, lo que se ha producido es justo el sentido inverso. Yo creo que ese es el miedo que tiene Bruselas. Que la estimación que ha hecho el gobierno para el año 2016 de crecimiento del PIB, que al final los ingresos son una estimación y se basan en previsiones de crecimiento.
el gobierno ha estimado que va a crecer la economía un 3,3. Y Bruselas, según sus datos, su información... No coinciden, no les salen las cuentas. Es un 3,1, es un poquito menos. Pero claro, cada punto de porcentual estamos hablando de 5.000, 8.000, 10.000 millones que te desequilibran ya el cumplimiento del 2,8 del año que viene. Entonces, esas pequeñas matizaciones de un 3,1, un 3,3, al final, en euros, estamos hablando de 5.000, 8.000, 10.000 millones. Y ese es el miedo que tienen desde Bruselas, ¿no? El que, no tanto en este año como en el año que viene, es decir, en este año si pueden hacer algo para que aquellas administraciones que están por encima del nivel, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, que a fecha de ahora va ya cubierto todo el déficit que tiene hasta final del ejercicio. Ya tiene que tomar alguna decisión, ¿no? de cualquier tipo, ¿no? Pero sobre todo para el año que viene, en previsión de que el crecimiento no sea tan alto, porque al final el presupuesto, ¿cómo lo haces? A partir de los ingresos previstos. ¿Y los ingresos previstos de dónde se obtienen? A partir del crecimiento del Producto Interior Bruto. Cuanto mayor es el crecimiento, mayor impuestos directos, IRPF y sociedades, mayores impuestos indirectos, IVA y el resto de tasas de inversión pública. Entonces, ese yo creo que es un poco, sobre todo, es un aviso más que para este año, para el año que viene. Gracias, Juanjo, por ese primer análisis. Pedro. Bueno, muy brillante el análisis de Juanjo, muy técnico. Siempre además, siempre. Nos tiene acostumbrados a ello. Yo no voy a hacer un análisis tan técnico porque yo no soy economista, pero creo que los déficits están para que no haya déficit. No debería haber déficit y llevamos ya demasiados años en este país con déficit. Y lo que se trataría no es ni de 3,8, 3,3, 4,5, sino que el déficit debería ser cero. Eso puede parecer fácil de decir, más difícil de hacer. Bueno, hay que cuadrar ingresos y gastos. Un gobierno o un país es la suma de las distintas familias. Las familias no deberíamos tener déficit, deberíamos. Ya sé que en este país muchos se han endeudado en exceso, hay un endeudamiento privado y un endeudamiento público. Estas declaraciones que han hecho hoy los de Podemos diciendo no, hay que seguir endeudándose más porque lo importante es atender las necesidades, lo importante es la sanidad, la educación. Bien, sí, todo eso es muy bonito, pero lo que habrá que ver es de cuánto dinero disponemos y en virtud de ese dinero del que disponemos lo que hay que gastar. Y yo creo que los números hace muchos años que aquí no se están haciendo así y por eso el déficit en realidad no se está reduciendo. Aparte que en lo que está diciendo la Comisión Europea hay indicios de maquillaje de las cuentas, que es de lo que se acusó fundamentalmente a Grecia, que los números se están trucando. Y otro comentario más, ¿por qué aprobar un presupuesto este gobierno si no está claro que vaya a gobernar en diciembre, ni mucho menos? ¿No hubiera sido mucho más razonable esperar a las elecciones o convocarlas antes, no agotar hasta el último segundo, convocarlas antes y un nuevo gobierno que decida cuál va a ser el presupuesto del país para 2016? Porque si algo resulta obvio es que el gobierno no va a poder ser el mismo. Parece prácticamente imposible que el Partido Popular pueda repetir solo, quizás en coalición con Ciudadanos, posiblemente. Puede que Ciudadanos diga que Rajoy se tiene que ir, pero ahí va a haber cambios. El déficit está para que no haya déficit, está para circunstancias absolutamente extraordinarias y luego se han bajado los impuestos y se ha vuelto a instaurar la paga de los funcionarios que se había quitado como una medida puramente electoral, nada más que para sacar votos. Y eso es lo que nos está diciendo Bruselas, nos está diciendo, vamos a ver señores, no les cuadran a ustedes los números, tienen que recortar más y subir los impuestos. Hoy otra vez se está hablando de la subida del IVA, que parecía un completo tabú. Sí, es verdad, ha vuelto el fantasma de nuevo de la subida del IVA. Es que lo que tampoco nos damos cuenta, y ya termino, es que España está integrado dentro de una entidad supranacional a estos efectos. Hemos dejado muchos poderes que ya no son nuestros, afortunadamente, menos mal que lo hemos hecho así. Gracias a eso creo que las cosas pueden ir razonablemente bien, si no podría ser un completo desastre. Y en esta dejación que hemos hecho de funciones para que un organismo superior nos regule y nos controle, más en el caso de España, porque estamos con un sistema de control especial, pues bien, hay que rendir cuentas y hay que cumplir, y son otros los que nos tienen que aprobar el presupuesto. Pedro. Sí, bueno, respecto a lo que ha dicho Pedro de por qué un gobierno que no tiene la seguridad de que vaya a gobernar, vaya a tener el gobierno de la nación tras las próximas elecciones del 20 de diciembre, sin embargo, aprueba una ley de presupuestos, yo creo que cualquier gobierno en similares circunstancias lo habría hecho, porque de no hacerlo parece que incluso
No, pero es que si no parece que uno no cree ni en su propio proyecto, porque si uno cree que lo está haciendo bien, y tiene tiempo y legitimidad en principio para dejar una ley de presupuestos hecha, pues lo lógico, si piensa que sus medidas son las adecuadas, es que intente que se plasmen en una ley. Que después no gane las elecciones o no gobierna y otros las cambian, bien en parte y en la medida en que es necesario, él dirá, yo he cumplido con mi responsabilidad, y después si otros la cambian y meten la pata, que sean otros, pero yo creo que esta es la ley adecuada y demás. Que pueda tener un componente electoral, como dice Pedro, con unas elecciones delante, por ejemplo, en lo de la paga de funcionarios, puede ser cierto, pero no olvidemos que no es algo gratuito. Una cosa sería meramente electoral en sentido puro, si por ejemplo ahora pues nos dieran los funcionarios una gratificación especial por algún tema, pero hay que tener en cuenta que fue una paga que en su momento, en los momentos peores de la crisis, nos quitaron precisamente para poner las bases para poder crecer. Ahora nos devolvieron un 25%, ahora en realidad nos van a devolver este año solamente un 25% y la otra mitad previsiblemente al año que viene. Yo creo que el aviso de la Comisión ha sido un aviso a navegantes, pero más, como decían mis compañeros tertulianos y amigos, más para el 2016 que para el 2015, que prácticamente. Pero ese aviso a navegantes, desde mi punto de vista, no es solamente para los que están gobernando, para mí también es un aviso para los que van a gobernar. Es decir, vosotros con estos presupuestos, donde se han bajado los impuestos y se han hecho algunos regalos, entre comillas, porque no han sido regalos, ha sido una deuda que tenían con los funcionarios, se os ha podido ir unos cuantos miles de millones el tema y puede que por unas décimas no podáis cumplir. Pero no debemos olvidar que al fin y al cabo este sentido electoralista que se atribuye, como he dicho, no es puro. También se ha atribuido que precisamente quien ha lanzado este tema ha sido un socialista, el comisario creo que de Asuntos Económicos, y también se le ha atribuido que podía haber. Y después en realidad vemos que ha sido un tirón de orejas, porque que después la Comisión haya de alguna manera aminorado y dicho, bueno, no es para tanto, el próximo gobierno simplemente se trata de unos ajustes donde se evalúen también el tema de las comunidades autónomas, porque claro, desautorizar totalmente a un comisario que antes ha dado una opinión, pidió tan tajante, que aparte no ha dicho que no vamos a cumplir, ha dicho que corremos el riesgo de no cumplirlo. Por tanto, yo creo que tema electoral, pues siempre sí que puede haber alguno, pero no creo que ha sido un tema electoral realmente, como digo, de una manera totalmente gratuita. Lo más que podíamos ver es el tema, y después los impuestos es una cosa que creo que es una reclamación de toda persona pues, que tiene unos ingresos, que quiere contribuir a la hacienda pública, que como dice el eslogan, somos todos y demás, pero que indudablemente no puede ser una carga excesiva para aquella persona que tiene unos ingresos legítimos y una ambición legítima por prosperar, incluso económicamente y materialmente, porque la ambición es también legítima, y quien no vaya en ese sentido, pues es un hipócrita o se está engañando a sí mismo, o lo peor, quiere engañar a los demás. Porque sabemos que en un país donde hay libertades, y esto es la madre del cordero y es la base de todo, indudablemente es legítima la ambición material por vivir mejor, por tener cosas y demás. Y si no, pues será otra sociedad, será un dictador que marque lo que cada uno tiene que ganar. Es como cuando alguien te pregunta, oye, ¿a ti te parece bien que Ronaldo gane tantos millones de euros? Oye, en principio no me parece ni bien ni mal. Hay clubs, son sociedades privadas, claro, se los pagan, lo vale, el público lo quiere, da rendimientos, se supone que a su equipo, porque tampoco son tontos los directivos que lo contratan, pues no me parece, en principio, éticamente. Después ya es la responsabilidad individual de lo que esa persona haga con su dinero, eso es otra cosa. Las responsabilidades morales siempre son individuales, no son públicas. Claro. A mí no me justifica lo que hagan los demás o el Estado, a mí me justifica lo que hago yo. Pero vamos, esto creo que ha sido... Tú has dicho un tirón de orejas, y efectivamente ha sido un tirón de orejas, pero yo lo dejaría casi en un tironcillo de orejas, sí, y casi suficiente. Hay que plantearse qué tipo de Estado queremos también. Vamos a ver, son incompatibles impuestos bajos y muchos servicios. Esto técnicamente es imposible, porque es cuando empiezan a no cuadrar las cuentas. ¿Qué tipo de impuestos queremos? ¿Los de Estados Unidos, que son impuestos bajos? ¿Y qué tipo de servicios queremos? ¿Los de Alemania y los de Suecia? No cuadran las dos. En Estados Unidos, como los telespectadores saben, no hay seguridad social, por ejemplo. Hay los servicios públicos, incluso los trenes, el AVE que tenemos aquí, muchas otras cosas no existen, son muchísimo peores, es una economía muy liberalizada, bien, pero pagan menos impuestos. En Suecia,
había momentos con impuestos del 70 o el 80%. Ahí sí que tienes una sanidad maravillosa, una educación maravillosa en los primeros niveles, pero las dos cosas no son compatibles. Y ahí tenemos que encontrar un equilibrio, pero no puede acudirse a la demagogia de la queja constante y de querer más por menos. Eso es imposible. Las cuentas tienen que cuadrar y tienen que haber unos ingresos que sean razonables para lo que luego se tiene que gastar. Y más bien lo que se tiene que decir es exactamente en qué nos vamos a gastar el dinero y a partir de ahí en qué los vamos a ingresar. Y afortunadamente, como he dicho antes, estamos controlados por Europa. España tiene dentro de su plan de equilibrio y estabilización, tiene aprobado que llegará un momento que sus cuentas estén a cero, es decir, que no tenga que incluir dentro de la previsión presupuestaria del ejercicio 2020 una diferencia entre los ingresos y gastos previstos. Claro. No tenga que recurrir a ningún sistema de endeudamiento. Claro, ¿vale? No tenga que recurrir a ningún ¿Ha sistema habido de algún endeudamiento. momento, imagino que sí? Sí, ha habido momentos en la historia económica de superávit. Y de no tener que recurrir. Porque ya en la época de Felipe II, que se supone que traíamos mucho dinero de América, ya estábamos absolutamente endeudados y las crisis, y hubo 3 bancarrotas del país. Bien, ha habido momentos regular. No creo que hayamos estado excesivamente bien gobernados. En general, en nuestro periplo histórico desde aquel 12 de octubre que conmemoramos ayer. Lo más importante es en las cuentas, a efectos de determinación del déficit y del equilibrio, es que entre las operaciones corrientes, es decir, los gastos de funcionamiento y los ingresos ordinarios, exista el equilibrio. Porque normalmente lo que se hace... ¿Pero cuándo ha existido ese equilibrio? ¿En periodo democrático ha existido, me refiero, desde el 77? Porque unos años hay de inflación del 30%. Sí, ha habido... ¿Qué año? ¿Con qué gobierno? No, anteriormente. Antes estamos hablando Franco, de la historia económica. Antes estamos hablando de la historia económica, donde sí que había momentos donde el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos era habitual, porque era una regla, estaba así puesto, ¿no? Estaba así establecido. ¿Por qué? Porque siempre se entiende que la inversión pública, como tiene un periodo de uso a largo plazo, es decir, cuando tú construyes un tren de alta velocidad, construyes un hospital, una universidad, un colegio o unos juzgados, el grado de uso que va a tener eso no es inmediato. Entonces, no se deben de utilizar los ingresos de ese año para financiar todo el total de la obra, ¿no? Entonces, está admitido perfectamente el endeudamiento público y el aplazamiento del pago acompasado al periodo de inversión, ¿no? Entonces eso forma parte de la actividad económica normal del sector público y de cualquier empresa, Es decir, eso es una forma. Entonces es lógico que en algún momento del tiempo, cuando la previsión de ingresos, que es la base de un presupuesto, a lo mejor se hacen con excesivo optimismo o con poca rigurosidad, o la gestión del gasto a veces no es ajustada, porque en el presupuesto público el gasto es limitativo. O sea, hay un techo de gasto que no se puede superar, salvo que tengas mayores ingresos o tengas algún ingreso adicional no previsto, ¿no? Entonces es así, tiene que estar equilibrado. Claro, hay momentos en que si recurres al endeudamiento ya consigues mayores ingresos y con eso ya puedes financiar la inversión, aquellas cosas que vas a hacer a largo plazo. Entonces, si la previsión de ingresos está mal hecha o la gestión que haces del ingreso no es adecuada, por ejemplo, España sabemos que tiene una bolsa de fraude fiscal, de movimientos de economía sumergida no declarados, que está evaluada en torno a 20.000 millones de operaciones al año. Es decir, que eso cubría el 50% del déficit que tiene el Estado, ¿no? Cada ejercicio actualmente, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate que es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente de la democracia. Pendiente. Pero además se han hecho intentos se han hecho anuncios de, en fin, vamos a acabar con esto, vamos a reforzar los medios para acabar con la economía sumergida, pero es algo que no se ataja. Sí, efectivamente. Sí, después tenemos que tener en cuenta, Anabel, que hay uno de los componentes que nos critican y que nos va a hacer más dificultoso salir de la crisis, aparte de la deuda que supera ya el billón de euros, billón 57.000 euros, creo que concretamente que he leído, aparte está el paro. Calculan en las previsiones más optimistas que podríamos crear en los últimos 4 o 5 años, algunos han llegado a decir 2 millones de empleos.
A mí me parece excesivo, los tenemos ahora 4 y quedarán 2. Antes de empezar la crisis teníamos un paro estructural ya que superaba los 2 millones. Está claro desde hace décadas ya que en las sociedades de tipo nuestra, sociedades democráticas, de libertades, pero que ahora mismo con todas las mejoras que se deberían hacer en los aspectos sociales, son las mejores que existen en el mundo y donde realmente pues, existen una cota de libertad grandes. Hace muchos años que el pleno empleo se renunció, porque los sistemas de producción en grandes cantidades, etcétera y tal, se veía que aquella aspiración que se tenía entonces no podía ser. Cuando empezó, por ejemplo, la democracia en España, con al menos más de 10 millones menos de habitantes, teníamos un paro que se consideraba estructural de unas 500.000 personas. Entonces, con 12 millones más de habitantes, 14 millones más, tener entonces, y con los cambios que se produjo en la economía, un paro incluso estructural de unos 2 millones de pesetas, era, por lo visto, algo ya que se asume. En el mejor de los casos, se supone que si ahora creamos 2 millones y nos encontramos con 2 millones de empleos, pero desde luego va a ser muy difícil crear 2 millones de empleos. Y entonces, como decía Juanjo y decía Pedro, no podemos gastar más de lo que tenemos. Y entonces, como no da para todo, porque indudablemente hay esas bolsas de marginalidad, de pobreza, de situaciones sociales totalmente deplorables, que es muy difícil que con los ingresos que tenemos se puedan solventar. Pero a lo que sí se debe tener aspiración de llegar es que aquellas personas que realmente tienen voluntad de estar integradas en la sociedad, de ser útiles para la sociedad, de trabajar en la sociedad, de llevar una vida normal como ciudadanos, todas esas personas tienen que tener la posibilidad real de que eso sea así, de integrarse, de tener una vida digna, es decir, lo que implica un techo, una vivienda y demás. Tampoco sin demagogia, porque tampoco se trata, como algunos dicen, bueno, aquí para todos, el todo gratis y demás esto, porque eso no es posible. Las sociedades nórdicas, como han hablado antes mis compañeros, son sociedades en general, Suecia, Finlandia y demás, con menos millones de habitantes y con una riqueza, en principio, sobre la nuestra, aparte de que se han sabido organizar muy bien desde el punto de vista fiscal, pero sociedades ricas, si vamos a Estados Unidos, como ha dicho Pedro, que no tienen ni seguridad social universal, las bolsas de marginalidad. Ahora mismo pues, yo tengo un hijo en Inglaterra, en una ciudad industrial, y hace poco, viniendo aquí por Alicante, salíamos una noche y me decía, papá, esto no tiene nada que ver por la noche de la ciudad donde estoy. Claro. La marginalidad y la pobreza en esta ciudad en concreto, no quiero decir porque Inglaterra, por supuesto, Gran Bretaña es una nación y aparte pues creo que económicamente está funcionando muy bien, pero tiene sus grandes bolsas de pobreza, de marginalidad. Aquellos que quieren estar integrados, es la única posibilidad que tenemos en las democracias actuales, es hasta donde se pueda llegar, hasta el límite donde puede llegar, manteniendo las libertades, porque esto es la base de todo, debemos llegar a esos aspectos sociales. Hasta el límite, pero no romperlo, porque claro, algunos lo que llegan, y sobre todo por tener el poder, llegan a la tentación de romper el sistema de libertades. ¿Por qué los que alguna vez hemos comentado algún problema? Para esta gente de una ideología tan radical, el fin justifica los medios. Y cuando una persona es radical, el fin justifica los medios, cualquier medio es factible para llegar a sus fines. Y si se tienen que cargar la libertad, se la cargarán sin ningún prejuicio de tipo moral, de ningún tipo. Se lo cargarán porque el fin lo justifica todo. Eso es lo que nunca debemos permitir. Que haya partidos, la sociedad. Hay sectores que, desde mi punto de vista, se están radicalizando mucho. Por una persona podemos ser del PSOE, de derechas, del PP, de Ciudadanos, que también es un partido que está tomando ahora grandes cotas de poder en España, pero todos creo que tenemos por lo menos un punto en común. Y esos partidos, creo, los partidos democráticos tienen un punto en común, y es respetar el sistema de juego democrático, de libertades y demás. Y nunca tener la tentación, por muy justos aisladamente que pudieran ser sus principios, de romper ese sistema de derechos que tenemos, gracias a Dios, y que en España, con todas las... Yo que trabajo en los juzgados, en España tradicionalmente, pero de ahora desde el siglo pasado, hemos gozado, con muchos defectos, de una justicia bastante, digamos, valga la redundancia, justa. Hemos tenido la suerte, no de ahora, sino de todo el siglo pasado, de tener una estructura judicial que no se ha corrompido, y que si se ha corrompido en algunos casos, de luego, el tema económico sería una cosa puntualísima, y eso es algo que no se da en todos los países.
Y que incluso países tan democráticos como España y demás, y no digamos ya de otros, desde luego no pueden presumir. Y nosotros de eso podemos presumir. Y es una base muy importante para crecer a partir de ahí. De la justicia, de A ver, verdad. Pedro, No, yo creo que sí, de la honradez del corrupta, sistema. tiene razón, casos de Se corrupción ha puede habido muy mejorar aislados. mucho en otros temas. Pero vamos a ver, las Y estadísticas... se podría ser mejor Hay técnicamente, estadísticas de organizaciones pero de honradez sin internacionales ninguna duda. que nos colocan exactamente en el puesto 66 del mundo. El año anterior estábamos en el 56. Hablo de Administración de Justicia, solo Administración de Justicia, Sistema ¿Te Judicial. refieres? ¿A qué aspecto? No, hay estadísticas de un organismo vinculado a Naciones Unidas que hace los parámetros en virtud de lentitud de procesos judiciales, eficacia, con todo el respeto al trabajo que tú haces en Alicante, que es excelente, a los jueces de Alicante, y los jueces trabajan muchísimo. Pero el problema de la justicia no son tanto los jueces, sino en su caso los procesos judiciales que se eternizan, que son lentísimos, que no se acaban nunca. Yo no creo que podamos presumir de justicia. En cuanto a corrupción, te doy la razón. Casos de corrupción, sí, pero estadísticamente en justicia, insisto, puesto 65 estamos y puesto 56. Nos puede consolar que Italia está al 130. No, yo solamente ha sido una nota para incidir, simplemente no quería hablar del sistema judicial español, para decir simplemente que al final nuestras libertades y nuestros derechos están en un país democrático, libre y en un Estado de Derecho en los tribunales. Pero simplemente por el aspecto que he comentado, de tenemos la suerte de vivir donde vivimos. Sí. Lo que plantea Pedro es interesante porque es la primera parte del planteamiento era en relación un poco con el estado del bienestar. Efectivamente. Ese sí que es un debate interesante, es decir, hasta dónde debe de llegar el Estado. Es decir, y ahí entras el choque del pensamiento liberal, donde cada uno debe proveerse los bienes, donde el Estado debe de ayudar a los más necesitados, desfavorecidos, para que puedan tener acceso a esos bienes públicos. Lo que es incompatible es bajar los impuestos y subir los servicios. Eso es una ecuación que simplemente no funciona por sentido común. Claro, claro. Si tú bajas, y esto es lo que se ha hecho ahora, y desde luego con una perspectiva electoral. Hablo del último ajuste. El último ajuste, en resumen, ha sido bajo los impuestos y subo los servicios, porque voy a retornar la paga extra, porque voy a aumentar determinadas cosas y a la vez voy a bajar los impuestos. La base del acuerdo que se ha adoptado, o de la previsión de acuerdo, porque no es un acuerdo aún, realmente se está debatiendo, es que en la medida en que exista mayor crecimiento económico en el ejercicio que viene, el 2016, entienden que con esos mayores ingresos van a poder atender esos mayores servicios. Esa es la base. Y que el efecto de una bajada de impuestos frente a una economía en crecimiento al 3,3 llegarán a cumplir los objetivos de ingresos establecidos para el año. El paro es el problema, como dices tú. Claro, porque el paro, primero, cuesta dinero en cuanto al subsidio de desempleo, que se lleva una cantidad enorme del presupuesto. Y segundo, esa gente no puede gastar. De cada 100, para el año que viene, de cada 100 euros del presupuesto está previsto que 8 se destinen al subsidio de Y además, desempleo. otros países sí que tienen un paro del 4 o 5%, o Suiza el 3,5%, Alemania el 5%, que ese sí que es un paro estructural, que bien no puedes llegar al pleno empleo, pero es que prácticamente tener un 3%, un 4% es como no tener paro. Pero aquí hemos estado en el 27, hemos bajado algo. Eso es un desastre absoluto para la economía, para el presupuesto, para todo tipo de cifras. Viene el 22 y se aspira a acabar 2016 sobre el 20, ¿no? El 20, sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad unos minutos y enseguida continuamos con el debate, porque además este tema lo podemos enlazar perfectamente con el sistema de financiación de las autonomías, que también es interesante saber en qué punto estamos en este momento. Nos vamos, señores, no se marchen, volvemos enseguida. Hasta ahora.